de Gobierno. Formularé yo la pregunta, presidente. De acuerdo. Señor Fernando Vilanova, formule la pregunta. Presidente, antes puedo preguntar, esto y una foto, no hay un cartel ni nada, y una ilustración, ¿puedo usarla después, durante la intervención? Y una foto. Señoría, creo que a estas alturas de la legislatura me parece ya que iba a utilizar una expresión que seguramente la voy a evitar. No, mire, aténgase usted al reglamento y a la cortesía parlamentaria. Y ya le indicaré yo si está dentro o no de esa cortesía lo que usted hace. Prosiga. Entiendo que la puedo usar. Señor consellero, va a aceptar les demandes de les famílies del Colegio Público Las Vegas de Figareo y mantener les unidades actuales de educación infantil para este próximo curso, así como les actuales paradas de transporte escolar en Cortina y Cauxal, a lo que, por cierto, añadiría también las demandas de la FP de Cangas, de la educación infantil de Tineo, el CRA de Campomanes o la ESO de Sotrondio, que también están ahora mismo en guerra. Bueno, si me permite, presidente, en su formulación se ha extralimitado con creces del enunciado de su pregunta. No es que me importe demasiado, porque le puedo contestar, pero vamos a tenernos al reglamento y a la pregunta formulada, que termina donde termina, en Cabosal, no en todo lo que añadió después. Por lo tanto, yo le voy a contestar a eso. ¿De acuerdo, señor diputado? Vamos a ver. Cada curso escolar, la matrícula, evidentemente, experimenta cambios y variaciones en los centros educativos. En el centro de Las Vegas de Figaredo, que es el por el cual usted pregunta, el curso pasado había 2 unidades de infantil con 17 alumnos. El 13 de abril de este año, un alumno se marchó, se dio de baja y quedaron 16 y se mantuvo, en todo caso, obviamente, las 2 unidades para lo que quedaba de curso. Pero las ratios que tenemos, y las ratios son para cumplirlas, cuando habla de agrupamientos en infantil es 1,16 y para el próximo curso, 18 y 19, tienen 16 alumnos, por lo tanto, una unidad. ¿De acuerdo? En todo caso, y atendiendo, y respondo a su pregunta o a parte de ella, a las demandas de las familias y vistas las circunstancias concurrentes, hemos decidido, y así se hemos comunicado al centro directivo, asignarle un recurso humano de medio profesor de infantil para apoyo a esta unidad, un profesor a media jornada. Por cierto, el día 18, el centro educativo, el director contestó que tanto el claustro como el equipo directivo y también los padres aceptaban y valoraban esa medida. Tengo aquí el escrito, si quiere, luego se lo leo. Si me permite. Respecto a la propuesta de media jornada sobre la plantilla, sería menester que fuera de infantil, está hecho, es de infantil, ya que todas las propuestas evaluadas por el equipo directivo, con la colaboración del claustro, la más aproximada a la demanda de los padres pasa por organizar el horario que permita al alumnado infantil un desdoble. Esta propuesta está contrastada con los padres, que si bien persisten en otras demandas, la ven como más idónea. Por lo tanto, eso, la primera decisión en cuanto a que afecta a las unidades y a los recursos humanos. Respecto al transporte, nosotros tenemos la obligación, nosotros como gestores de la cosa pública, de velar por la eficacia y la eficiencia. Y le digo una cosa, desde hace años las paradas de Causal o Cabojal, como usted dice, como es el topónimo asturiano, y Cortina, digamos que iban hacia Vega de Buceo y Villapendi, mientras que la bandera iba hacia Las Vegas. Pues bien, atendiendo también a las peticiones de las familias, hemos determinado que los alumnos puedan usar la parada de Cortina y la bandera también, obviamente, hacia Las Vegas. No así como la de Cabojal, que está orientada a Villapendi y a Vega de Buceo. Y ello se lo digo por una razón fundamental, porque, aparte de la complejidad que supondría reestructurar esta línea de transporte, supondría de permitir que la ruta de Cabojal pudieran ir a Las Vegas de Figaredo, un desequilibrio entre los centros de Villapendi y Las Vegas. Y nosotros no estamos dispuestos a eso, porque son 3 centros con muy pocos alumnos, en un duro equilibrio de mantenimiento y, por lo tanto, y contestando a su pregunta, sí que hemos atendido parcialmente las medidas de un modo razonable y creo que satisfactorio. Muchas gracias. Señor consellero, totalmente de acuerdo con lo de parcial, porque ya que está partiendo en 2 a la escuela rural. Usted está tratando de vender como un yogro el que corta el antebrazo
y dicís que celebren que todavía queda del codo para arriba, ¿no? Eso es lo que está tratando de vendernos aquí. Y es lo que pasa cada año por estas fechas. Vemos la misma situación a lo largo y ancho de Asturias, movilizaciones escolares en contra de los recortes de la súa consellería, la misma estrategia desmanteladora de la escuela rural y el mismo modus operandi, además. En Figareo amenazan primero con quitar una unidad completa y a 2 paradas de bus, Cortina y Cauxal. Como la comunidad educativa, como no puede ser de otra manera, se pone en pie de guerra, entonces regatean de forma bastante rastrera, fingiendo que ceden media unidad. Pero lo que realmente fan es cerrar un aula entera, quitar media unidad, y a pesar de que se mantiene matrícula, incluso hay previsión de que la matrícula aumente. Con lo cual, en sin paliativos están ustedes recortando, por mucho que quieran vender. Del bus deciden que una parada sí, la otra no. En Cangas de Narcea lo mismo. Cierran la inscripción para la FP básica, amenazan con pechala. El claustro pon los verdes, cuestionando con crudeza el plan del suroccidente. No les queda otra que dar marcha atrás y entonces representan la comedia de que viene el alcalde de Cangas del Narcea a reunirse con usted al rescate, ¿no? Al rescate de ustedes mismos, que hay que echar valor. En Tineo recortan una unidad y un aula, dejan fuera a 4 familias, ya para enriba dicen a las familias que contraten a alguien para ir a buscar a las nenas al cole. Lo de la escuela de 0 a 3, pues bueno, eso ya tal. Por cierto, que están esperando a que se digne a reunirse con estas familias. Vemos también el caso del CRA de Campomanes, que pechan el aula de Pallares, en la que quedan todavía 3 escolares. Ya en Sotrondio desahucian la ESO, na que todavía quedaban 16 escolares, ¿no? Entonces, ustedes juegan al palo y a la zanahoria, o al bono poli malo, un juego en el que se reparten los roles. Usted sal de valedor de la escuela rural y al director general de planificación ya personal, pues lo tienen de verdugo, ¿no? Cimblando la hacha con que recorta la escuela rural. Pero el caso es que nos queda muy claro que no hay un juego, ni hay zanahoria, ni hay polibono. Al principio podíamos creer que estaban intentando hacer a usted la cama desde la dirección general, pero después de advertirlo durante ya ni se sabe qué número de plenos durante toda la legislatura, pues no nos queda duda de que trabajan completamente compenetrados en este recorte, que tienen la política de doctrina del shock, que es semar conciencia de provisionalidad y de amenaza entre la población para que después sea mucho más fácil pechar los centros. Fixeron lo mismo en Llastres, en Soutolluña y en Valmonte. Anunciaban que quitaban una unidad, después deixaban media, ¿no? como favor. O en Santirso d'Abres, que amenazaron con quitar una unidad y tuvimos que leer la cartilla y enseñar cómo la ratio era perfectamente razonable y al final la tuvo que mantener, ¿no? Pero la amenaza, la angustia, eso siempre queda a la población. Y queda hasta que los consiguen pechar como miel de sao concernoso. Y con las infraestructuras pues pasa lo mismo, ¿no? Los polideportivos de Trevías, de Zarreu, de Castropol, o la cubierta del cole de Soutolluña, en la que está habiendo accidentes eléctricos que ponen en peligro al alumnado. Ustedes, año tras año, están volando las expectativas y a las esperanzas, están semando desconfianza, y de esta forma no sé cómo pretenden que la población se asiente en el medio rural, ¿no? Y lo que queréis enseñar y en la parte de atrás de un autobús que lleve un anuncio del plan del suroccidente. Esto lle toda la inversión que van a hacer en el medio rural. Esta lle la súa apuesta, que lle empapelar las partes de atrás de los autobuses.
porque de todo lo que vemos, si nos vamos a los datos reales de inversión real en escuela rural, pues cantan abondo, ¿no? Para empezar, ustedes ni siquiera tenían analizado cuánto gastaban en escuela rural, pero el caso es que si atendemos para los coles en concellos de menos de 15.000 habitantes o en parroquias de menos de 5.000 en concellos grandes, vemos que si el alumnado rural lle un 37% del alumnado, el profesorado rural lle un 35%. Vemos que la ratio de alumnos por profe lle de 8,3, cuando en el medio urbano lle de 7,5. Esa lle la su inversión diferencial na educación en el medio rural. Y si vamos al gasto en profesorado, vemos que lle de un 33, para un 37% del alumnado, el 33% del gasto. El gasto por neno o nena en el medio rural lle de 4.600 euros, el gasto medio en profesorado. En el medio urbano lle de 5.600 euros, 1.000 euros de diferencia. Y usted saldrá con los CRAS, que los CRAS atienden a 1.700 nenas y a nenos. Pues, bueno, nos CRAS la ratio lle de 5, que non lle moito menos que en el medio urbano, e al gasto lle de 5.700, que son solo 1.000 euros menos que en el medio urbano, ¿no? Con lo cual non está facendo absolutamente ninguna inversión diferencial en educación en el medio rural. Ya vou acabando, ¿no? Queda al descubierto la falacia del seu gobierno que pretende aparentar que apuesta por la escuela rural. Entonces, ante esto, queremos plantear soluciones. La primera lle que defina, que categorice lo que lle escuela rural. Nos ya fiximos una propuesta, considerar los concellos de menos de 15.000 habitantes o las parroquias de menos de 5.000 habitantes en concellos más grandes. Y una vez feito esto, una vez reconocido que lle escuela rural y no solo los CRAS, estamos hablando de 29.000 estudiantes, de 29.000 escolares, non solo de 1.700 de los CRAS. Una vez feito esto, pues faiga una política de inversión diferencial, pero de inversión real. Discrimine positivamente la escuela rural y estableza excepcionalidades na normativa, porque puede facelo, puede establecer tan a súa mano excepcionalidades para ratios, para comedores, para escoller centro, para favorecer la conciliación para transporte y sobre todo para la inversión. Eso y, por supuesto, a poder ser, despida al seu verdugo de cabecera, quite el hachu o mándelo a picar cheña, pero, por favor, deje de machacar sistemáticamente la escuela rural asturiana. Sí, gracias, presidente. Lo que resulta machacante, señoría, es escucharlo a usted en esta ristra de divagaciones e inexactitudes que le voy a precisar. Mire, le he dicho muchas veces que no confunda recortes con ajustes. Recortar es quitar habiendo lo mismo. Señoría, y en el Colegio de Las Vegas no hay lo mismo. Había 17 alumnos, 2 unidades. Hay 16, es una unidad porque es nuestras ratios y nuestras propias normas que aplicamos estrictamente. Y aún así le he dicho que estamos dispuestos a poner, y lo hemos comprometido, medio recurso humano para atender a esa aula. Y había dicho usted, si hay previsión de nuevos alumnos, señoría, si hay 17 hay 2 unidades en septiembre. ¿Queda claro? ¿Dónde está el recorte? En su mente, ¿dónde está el recorte? No existe. Segunda cuestión, ya que usted hizo ese errático recorrido por Asturias, la FP básica de Cangas de Narcea. ¿Sabe que el año pasado hubo 4 alumnos, señoría? 4 alumnos, ¿quiere usted que monte un grupo de FP básica con 4 alumnos? No, señoría, los mínimos son 8. ¿O es que acaso a usted los recursos le da igual? A usted le da igual, a mí no. Señoría, y para este año el compromiso fue, no, perdone, la verdad es la verdad. Nos hemos comprometido a dejar abierta la matrícula y si el centro llega a 8 alumnos, habrá el ciclo formativo de FP básica. Ese es el compromiso. Ese es el compromiso. Tineo, el Pascón y el Verdamor, 2 colegios juntos, una unidad en cada centro. Uno tiene 27 alumnos, le sobran 4. ¿Quiere usted que cree otra unidad desdoblándolo y que tenga 21 puestos libres sin ocupar? ¿Es eso gestión eficaz? No cuente conmigo. No, señor, no, señoría. Una unidad a cada centro, un centro 23, el otro 13 o 17. ¿De acuerdo? Porque si abre una unidad, aparte de desequilibrar los centros, supondría tener 31 puestos disponibles. Y yo eso no lo acepto. Porque mi obligación, mientras esté como responsable de la cosa pública, es gestionar con eficiencia. San José de Sotrondo, pero ¿cómo se atreve? ¿A qué juega usted? Supongo que malvará del colegio privado concertado San José. ¿Acaso no sabe
que aceptó la renovación de concierto con la eliminación de la secundaria y le dimos un año de carencia y de prórroga que acaba este año? ¿Qué quiere? ¿Que rehabilite otra vez la unidad no teniendo alumnos y cumpliendo los requisitos del acuerdo de conciertos? Nosotros actuamos en coherencia de acuerdo a la legalidad. Por lo tanto, otro error garrafal suyo. Por lo tanto, señoría, yo creo que hay que tener más precisión en lo que defiende y lo que dice, porque todo lo que ha dicho o se acerca muy lejos a la verdad o es sencillamente falso. Ha citado Santiso Dabres y ha mentido, porque usted no me leyó la cartilla en Santiso Dabres. Me pidió que desdoblara la unidad y le dije que lo estudiaría. Y he accedido a ello y responde de esta manera. Vamos, la lealtad a usted no sé dónde la tiene. Muchas gracias.